Los generadores de gravedad de la estación zumbaban con un ritmo agonizante. Cada pulso más débil que el anterior, como el latido de algo antiguo, aprendiendo a dejarse ir. Samuel Rock se sentó en la silla del operador, cuyo cuero sintético agrietado se adaptaba a un cuerpo que había pasado 43 años arreglando cosas que otras personas habían roto. El panel de control frente a él mostraba 17 luces de advertencia diferentes, todas rojas, todas gritando acerca de sistemas que no tenía intención de reparar. Ese era el punto. Ya no compraste una estación minera abandonada en el borde de la nada porque querías arreglar las cosas. El cigarrillo que tenía entre los dedos se había apagado hacía 3 minutos, pero de todas formas lo mantuvo allí. Un hábito de décadas de trabajar en gravedad cero, donde aprendiste a aferrarte a todo o perderlo para siempre. A través de la ventana de observación, el vacío se extendía infinitamente, interrumpido únicamente por el resplandor distante de Terminus 9, una estrella tan vieja que los astrónomos decían que debería haber muerto hace siglos. ¡Qué compañía tan apropiada!, pensó Sam, para un hombre que sentía lo mismo. La compra había sido sorprendentemente fácil. 3 millones de créditos para una estación que alguna vez albergó a 800 trabajadores, procesó 17 tipos diferentes de mineral y fue el orgullo del consorcio minero Stellar Core. Ahora eran solo 7 millones de toneladas de metal y polímero que se degradaban lentamente, girando perezosamente alrededor de un planeta al que nadie se había molestado en nombrar. El vendedor, un hombrecillo nervioso del departamento de liquidación del consorcio, le había preguntado 3 veces si entendía que la estación no estaba operativa, que el soporte vital estaba fallando y que no había servicios de rescate a esa distancia. Sam simplemente sonrió y firmó los documentos de transferencia con las manos marcadas por toda una vida de quemaduras, cortes y accidentes químicos. Manos de mecánica. Manos que una vez reconstruyeron escuadrones de combate enteros de la noche a la mañana, que mantuvieron en funcionamiento naves coloniales con oraciones y cinta adhesiva, que sostuvieron los pequeños dedos de su hija el día que nació y que luego doblaron su vestido favorito para el funeral. Esas mismas manos ahora descansaban sobre controles que nunca activaría, en una estación que nunca repararía, esperando que los sistemas fallaran en el orden que había calculado que lo harían. Primero los recicladores de oxígeno, luego la calefacción y luego la gravedad. Un mecánico sabía cómo morían las cosas. Era simplemente ingeniería a la inversa. La botella de whisky que había en la consola era auténtico bourbon de la tierra. Más antiguo que la mayoría de las colonias, más valioso que algunas lanzaderas. Lo había estado guardando durante 30 años a través de 3 guerras, 2 matrimonios y más situaciones límite de las que podía contar. Cada mecánico tenía esa botella, la que te prometías abrir cuando el trabajo finalmente estuviera terminado, cuando finalmente pudieras descansar. Desenroscó la tapa con deliberada ceremonia. El olor a roble y a tiempo llenó el aire viciado de la cubierta de mando. El primer sorbo ardió en su punto justo, tal como deben arder los buenos recuerdos. Pensó en Angela, no como estaba al final, esquelética y asustada en la cama del hospital, sino como había estado a los 14 años, con grasa bajo las uñas, sonriendo mientras lo ayudaba a reconstruir su primera moto voladora. Papá, había dicho, todo lo que se rompe se puede arreglar si sabes dónde buscar. Aún así, se equivocó. Algunas cosas, una vez rotas, se quedaban así. Algunos sistemas, una vez que fallaban, no se podían volver a poner en funcionamiento, por muy bueno que fuera el mecánico. Los controles ambientales eligieron ese momento para fallar, una breve fluctuación que hizo que las luces se atenuaran y el aire adquiriera un sabor metálico. Justo a tiempo. Había calculado que tenía quizás 72 horas antes de que la situación se volviera crítica. Tiempo suficiente para terminar el bourbon. Lo suficientemente largo para revisar el álbum de fotografías una vez más. Tiempo suficiente para hacer las paces con los fantasmas que lo habían estado siguiendo desde el diagnóstico de Angela hace 5 años. 5 años viendo a su pequeña hija, su aprendiz, todo su mundo apagándose lentamente como una máquina que se queda sin combustible.
La estación crujió a su alrededor y el metal se asentó de una forma que apenas un mes antes lo habría obligado a correr a buscar herramientas. Ahora simplemente lo escuchaba como música, una sinfonía de entropía. Cada sonido contaba una historia. Ese silbido significaba que un sello estaba fallando en la sección 7. Ese rechinamiento sugería que el estabilizador del puerto finalmente estaba cediendo. Ese golpe rítmico probablemente era solo una expansión térmica, pero sonaba como pasos. Pasos pesados acercándose. La mano de Sam se movió hacia la llave inglesa en su cinturón, un instinto más antiguo que el pensamiento. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta de la cubierta de mando. La puerta que no debía abrirse porque desactivó los sensores automáticos y la anulación manual requería un código que solo él conocía. La puerta que ahora se abría deslizándose con un silbido de aire presurizado que no debería existir porque los controles ambientales estaban fallando y ya nada debería estar presurizado. La figura que entró desafió cada categoría en la que la mente de su mecánico intentó encajarla. De forma femenina, pero cubierta de lo que parecían escamas que cambiaban de negro a morado oscuro a medida que se movía. Alas. Unas alas reales se plegaron contra su espalda como si alguien hubiera injertado partes de un avión de combate en un cuerpo humano. Cuernos curvados desde su cráneo, no como implantes o modificaciones cosméticas, sino orgánicos, naturales, como si hubiera nacido así. Llevaba lo que parecía una armadura, pero se movía como piel, flexionándose y respirando con su cuerpo. Sus ojos eran dorados con pupilas verticales que se contraían cuando se enfocaban en él. Ella medía 7 pies de alto y se movía con la gracia de un depredador, pero cuando hablaba, su voz transmitía un cansancio más profundo que el de él. «Desactivaste las alarmas de proximidad», dijo. No fue una pregunta, sino una observación. Inteligente. La mayoría de la gente que viene aquí a morir quiere que la encuentren. Lo decías en serio. Sam mantuvo su mano sobre la llave inglesa pero no la sacó. Después de cierto punto, ser amenazado se convirtió en otra forma de conversación. Estaciones mías, compradas y pagadas. Estás invadiendo una propiedad privada. Ella se rió, un sonido como el de campanillas de viento hechas de vidrio roto. Llevo aquí 3 años. Tú eres el nuevo. Se movió hacia la consola secundaria, sus dedos con garras bailando sobre los controles con sorprendente delicadeza. Varias pantallas cobraron vida, mostrando partes de la estación que Sam no se había molestado en explorar. El consorcio minero nunca supo que yo estaba aquí. Su equipo de inspección final fue notablemente poco observador. Estás viviendo en mi estación. No era una pregunta. Me moría de ganas primero, contó, acercando una silla que crujía bajo su peso. A pesar de su tamaño y apariencia alienígena, se movía con una cuidadosa precisión que Sam reconoció. Así era como te movías cuando todo te dolía. Cuando existir era agotador, cuando cada gesto debía ser calculado para conservar energía que no tenías. Kalin, dijo, extendiendo una mano con garras que podría haber atravesado el acero. Exsoldado de choque del 7º Regimiento de la Legión Draenida, actualmente retirado de forma permanente. Sam se encontró estrechando la mano ofrecida, notando el cuidadoso control en su agarre. Sam Rock, mecánico, también jubilado, también de forma permanente. Ahora la estudió más de cerca, mientras su mente diagnóstica catalogaba los detalles. Las cicatrices corrían a lo largo de sus alas, donde las membranas habían sido desgarradas y curadas mal. Su brazo izquierdo se movió una fracción de segundo más lento que el derecho, lo que sugiere daño al nervio. Uno de sus cuernos se había roto y había vuelto a crecer en ángulo. Esta no era una criatura en su mejor momento. Se trataba de alguien que había pasado por muchas dificultades y había salido funcional, pero no completo. La Legión Draconida, dijo Sam lentamente. Eres de las guerras híbridas. No los llamábamos así cuando luchaba contra ellos, dijo Kalin, acomodándose en su silla con evidente alivio. En aquel entonces era solo martes.
Lucha contra los puristas que pensaban que la modificación genética era una abominación. Lucha contra los extremistas que pensaban que los humanos normales estaban obsoletos. Lucha contra cualquiera que nos señale y nos diga que es el enemigo. Ella hizo un gesto hacia sí misma con fingida grandeza. Contempla al soldado perfecto, diseñado desde su nacimiento para ser más fuerte, más rápido y más aterrador que cualquier cosa natural. Creado para ganar guerras mediante la pura intimidación. Funcionó muy bien hasta que terminaron las guerras y nadie sabía qué hacer con nosotros. Sam sirvió un segundo vaso de bourbon y lo deslizó sobre la consola. Ella lo recogió con garras que podían perforar la armadura, sosteniéndolo con la misma delicadeza que había mostrado con los controles. Intentaron integrarnos, continuó mientras miraba fijamente el líquido ámbar. Programas de rehabilitación, terapia de adaptación civil, capacitación laboral. ¿Sabes lo que pasa cuando pones a una mujer dragón de 2 metros en un trabajo de oficina? Nada bueno. Y eso suponiendo que alguien te contratara en primer lugar. Entonces, ¿viniste aquí a esconderte? Vine aquí para parar, corrigió. Hay una diferencia. Esconderse implica que tienes miedo de ser encontrado. Parar significa que ya terminaste. ¿Ya terminaste de pelear? ¿Ya terminaste de intentar encajar? Basta de fingir que aquello en que nos convirtieron nunca podrá deshacerse. Ella tomó un sorbo de bourbon y sus rasgos reptilianos se transformaron en algo que podría haber sido muestra de apreciación. Esto es bueno. La generación de 23 años de Earls Kentucky estaba guardándolo para una ocasión especial. Tu última bebida califica como especial. Se sentaron en silencio por un momento. 2 máquinas rotas comparando códigos de error sin palabras. La estación continuó su sinfonía de decadencia a su alrededor, pero de alguna manera ahora se sentía menos sola. Sam se preguntó si esto era lo que Angela había sentido cerca del final. Ese extraño consuelo de encontrar a alguien más que comprendiera que a veces parar no significa rendirse. Fue solo un reconocimiento. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? Kalin preguntó, señalando los sistemas que fallaban. 7 horas. Más o menos. Menos si falla el procesador principal, más si las baterías de respaldo aguantan. Ella asintió pensativamente. Puedo extender eso. Mis aposentos tienen soporte vital independiente, de grado militar. Podríamos darnos una semana más, quizá 2. ¿Por qué harías eso? Porque morir solo es aburrido, dijo simplemente. Llevo 3 años sentada en esta estación, observando las estrellas, reviviendo viejas batallas, intentando encontrarle un significado cósmico a lo que me convertí. ¿Sabes qué encontré? Nada. Solo silencio, aire reciclado y el ocasional impacto de micrometeoritos. Si voy a dejar de existir, mejor que tenga compañía. Además, añadió con lo que podría haber sido una sonrisa que revelaba dientes diseñados para desgarrar armaduras. Trajiste buen bourbon. Sam se sorprendió riendo. Un sonido oxidado que no había surgido en meses. Sugieres que muramos juntos. Ese es tu discurso. Sugiero que dejemos de existir juntos. Kalin corrigió. Hay una diferencia. Morir es pasivo. Dejar de existir es una elección. Y si vamos a elegir, mejor que lo hagamos bien. Eres mecánico, ¿verdad? Entiendes los sistemas, cómo funcionan las cosas, cómo fracasar. Soy un soldado. Entiendo la disciplina, la rutina, el propósito. Entre nosotros, podríamos hacer que los últimos días de esta estación signifiquen algo. ¿Significar qué? Lo que queramos. Ese es el objetivo de detenerse adecuadamente. Tú decides qué importa. Se puso de pie, estirando sus alas, que medían 3,6 metros cuando estaban completamente extendidas. Te mostraré algo. Lo guió por pasillos que no había explorado, pasando por mamparos sellados y estancias abandonadas. La estación era más grande de lo que él imaginaba, un laberinto de pasadizos y cámaras que una vez albergaron cientos de vidas. Sus pasos resonaban en el vacío,
sus botas y sus garras creando un ritmo extraño contra el suelo metálico. Se movía con determinación a pesar del agotamiento, navegando de memoria por secciones donde las luces habían fallado años atrás. Los mineros se marcharon apresuradamente cuando la compañía se retiró, explicó, su voz resonando en la oscuridad. Se llevaron lo que pudieron cargar, abandonaron el resto, pero dejaron algo interesante en la bahía de procesamiento. Las puertas de la bahía de procesamiento requerían un control manual, que Kalin se manejaba simplemente arrancando el panel y reconectando los cables con sus garras. En el interior, la iluminación de emergencia proyectaba extrañas sombras sobre una enorme maquinaria diseñada para desintegrar asteroides y extraer minerales valiosos. Pero en el centro de la bahía, en congruencia con el equipo industrial, se encontraba algo que hizo que el corazón de mecánico de Sam se acelerara. ¿Es un yate estelar de clase meridiana?, se corrigió Kalin. Ahora es arte moderno o arte antiguo, según la perspectiva. El capataz de la mina aparentemente estaba malversando fondos, comprándose un lujoso vehículo de escape con fondos de la compañía. Lo atraparon antes de que pudiera terminar las modificaciones. Los investigadores lo incautaron, pero luego la compañía quebró y todos olvidaron su existencia. Sam rodeó el yate, con su ojo experto catalogando los daños y el potencial. El casco estaba intacto, aunque cubierto por 5 años de polvo. Las cápsulas del motor estaban parcialmente desmontadas, las modificaciones a medio completar. El sistema de navegación había sido retirado por completo, dejando enormes agujeros en la superestructura. Estaba roto en todos los aspectos importantes. Una pieza de ingeniería de 12 millones de créditos reducida a chatarra. Por negligencia y ambición incompleta. Es hermoso, dijo en voz baja. Es chatarra. Lo mismo desde el ángulo correcto. Pasó la mano por el casco, sintiendo la calidad de la construcción bajo la suciedad. Meridian construyó esto para que durara para siempre. Los sistemas centrales probablemente aún estén en buen estado. Solo necesita un mecánico que se preocupe más por arreglar las cosas que por morir. Sam se giró para mirarla, a esta mujer dragón imposible que había aparecido en su final cuidadosamente planeado. Sabías que querría arreglarlo. Esperaba que quisieras intentarlo. Llevo 3 años mirando esta cosa, sabiendo que podría volver a volar si alguien con las habilidades adecuadas se preocupara lo suficiente como para intentarlo. Pero soy un soldado, no un ingeniero. Puedo romper cosas, no arreglarlas. Hizo una pausa. Sus ojos dorados reflejaban la iluminación de emergencia. A menos que prefieras sentarte en la cubierta de mando y esperar a que se agote el oxígeno. Tú decides. La parte inteligente del cerebro de Sam, la parte que había planeado este final cuidadosamente orquestado, le dijo que se fuera, volviera a la cubierta de mando y terminara el bourbon, dejar que los sistemas fallen en la secuencia calculada. Pero sus manos ya ansiaban herramientas, su mente ya calculaba qué hacer. El yate era un rompecabezas, un desafío, un problema que podía resolverse si uno sabía dónde buscar. Tardaría semanas en ponerlo en marcha, dijo. Tal vez meses. No tenemos soporte vital para tanto tiempo. Mis aposentos tienen recicladores de grado militar. Válidos durante 90 días si tenemos cuidado. El yate tiene su propio soporte vital una vez que lo pongamos en funcionamiento. Podríamos trabajar por turnos, conservar recursos. ¿Y luego qué? ¿Lo arreglamos y lo llevamos volando? Kalin se encogió de hombros, sus alas crujiendo con el movimiento. A ninguna parte. ¿A cualquier parte importa? El punto no es el destino. Es el viaje. Viniste aquí para dejar de ser mecánico. Yo vine aquí para dejar de ser soldado. Pero tal vez el problema no sea lo que somos. Es lo que no nos permitíamos ser. Arreglas las cosas. No es solo lo que haces. Es quien eres. Luchar contra ello es como luchar contra la gravedad. Al final, pierdes. Sam volvió a mirar el yate, no viendo lo que era, sino lo que podría ser. A su hija le habría encantado este desafío.
Ya estaría hundido hasta los codos en el compartimento del motor, pidiendo herramientas a gritos, bromeando sobre enseñar trucos nuevos a barcos viejos. El recuerdo dolía, pero por primera vez en 5 años, dolía de una forma que se sentía limpia en lugar de infectada. Primero tendríamos que inventariar lo que hay aquí. Se oyó decir, revisen los almacenes de herramientas. Vea qué partes dejaron los mineros. Probablemente el procesador principal esté averiado, pero quizá podamos rescatar componentes del equipo de minería. El sistema de combustible necesitaría una revisión completa, y eso suponiendo que los recipientes de contención no se hayan corroído. ¿Eso es un sí? Es una locura, estamos hablando de reconstruir un yate desde cero usando equipos de minería y todo lo que haya en una estación moribunda. ¿Aún no oyes un no? Sam rió otra vez, esta vez con más ganas. O eres muy inteligente o estás completamente loco. Exsoldado de choque, le recordó Kalin. Estamos entrenados para hacer ambas cosas. Se dieron un apretón de manos. Su mano llena de cicatrices en la de ella, llena de garras. Dos personas rotas que aceptan intentar algo imposible, no porque tuviera sentido, sino porque parar resultó ser más difícil que continuar. El yate se encontraba entre ellos como una promesa, no de curación o redención, sino de propósito. A veces eso era suficiente. La primera semana fue de inventario y planificación. Sam mapeó cada sistema del yate mientras Kalin catalogaba los recursos de la estación. Trabajaron en un cómodo silencio. En su mayoría, dos personas que aprendieron que no todos los momentos necesitan palabras. Cuando hablaban, era sobre trabajo, discusiones técnicas que poco a poco revelaban su experiencia. El procesador de navegación ha desaparecido por completo, informó Sam, saliendo de la cabina del yate cubierto de líquido hidráulico y satisfacción. Pero los sistemas de respaldo están intactos. Probablemente podríamos manipular algo usando las computadoras de rastreo de asteroides de la estación minera. Se encontraron 17 contenedores de sellador industrial en el almacén 3. Kale encontró sus alas polvorientas por arrastrarse por secciones abandonadas. Además, alguien dejó intacto un taller de máquinas entero en el sector de mantenimiento auxiliar. Cortadoras láser, soldadoras moleculares, incluso una pequeña unidad de fabricación. Establecieron una rutina. 6 horas de trabajo, 2 horas de descanso, repetir. La disciplina militar de Kalin resultó invaluable, manteniéndolos concentrados cuando la enormidad de la tarea amenazaba con abrumarlos. La intuición mecánica de Sam encontró soluciones a problemas que deberían haber sido imposibles. Improvisaron sistemas de soporte vital con equipos mineros, crearon combustible a partir de productos químicos industriales y reconstruyeron sistemas enteros a partir de piezas recuperadas. Durante los periodos de descanso, conversaban. Al principio, no se trata de grandes cosas, sino de pequeñas observaciones, viejos recuerdos que sentí que era seguro compartir. Las escamas no son solo una armadura, explicó Kalin una noche, extendiendo sus alas para que Sam pudiera ver la compleja estructura. Cada una es una célula fotovoltaica. Puedo sobrevivir con la luz solar si es necesario. Los científicos que nos diseñaron pensaron en todo excepto en lo que haremos después de que terminen las guerras. Mi hija te habría encontrado fascinante, dijo Sam, sorprendiéndose a sí mismo con la admisión. Le encantaban los rompecabezas, cualquier cosa que desafiara el pensamiento convencional. Solía decir que diferente era solo otra palabra para interesante. La chica inteligente era. El cáncer se la llevó hace 5 años, cuando tenía 17 años. Kalin no ofreció condolencias vacías, lo cual Sam agradeció. Ella simplemente asintió, entendiendo que algunas pérdidas no podían arreglarse con palabras. Para la tercera semana, los sistemas principales del yate estaban operativos, no de forma bonita, unidos gracias a una ingeniería creativa y esperanza, pero funcionales. Los celebraron con el resto del Bourbon, sentados en la cabina del yate, mirando las estrellas a través de la ventana limpia. Realmente podríamos volar esta cosa,
dijo Sam con incredulidad en su voz. En realidad podríamos irnos, asintió Kalin. La pregunta es si queremos. Fue una pregunta justa. Habían venido aquí para detener, para terminar, para cesar. Pero en algún lugar entre la primera llave girada y el último cable conectado, algo había cambiado. El trabajo les había dado un propósito, pero más que eso, la asociación les había dado algo que ninguno esperaba. Comprensión. No es la simpatía de la gente que intenta ayudar, sino el reconocimiento de compañeros de viaje que eligieron el mismo camino por diferentes razones y se encontraron recorriéndolo juntos. No hay nada para mí ahí fuera, dijo Sam finalmente. Sin familia, sin trabajo que importe, sin un lugar que se sienta como en casa. Lo mismo dijo Kalin. Pero tal vez ese sea el punto. Hemos estado tratando de encajar en espacios diseñados para otras personas. Quizás necesitemos encontrar nuestra propia forma. Estás hablando de huir. Estoy hablando de correr hacia. Hay una diferencia. Estaban debatiendo destinos cuando las alarmas de proximidad que habían instalado empezaron a sonar. Un barco se acercaba. Armas de configuración militar calientes. La transmisión que siguió hizo que a Sam se le helara la sangre. Atención estación minera. Este es el coronel Morrison de la División de Cumplimiento Genético. Estamos rastreando a un híbrido fugitivo que podría estar usando sus instalaciones como escondite. Prepárese para el embarque y la inspección. Kalin se quedó completamente quieto y sus escamas adquirieron un tono más oscuro. Me encontraron. Cumplimiento genético. Pensé que las guerras híbridas habían terminado. Las guerras son. La limpieza no es. Sus garras se extendieron involuntariamente. Los instintos de combate salen a la superficie. Algunas personas piensan que los soldados como yo somos demasiado peligrosos como para dejarlos sueltos por ahí. Nos han estado persiguiendo, ofreciéndonos rehabilitación voluntaria que incluye borrado de memoria y modificaciones quirúrgicas, haciéndonos más humanos al cortar todo lo que nos hace lo que somos. ¿Cuánto tiempo hasta que aborden? 20 minutos, tal vez 25. Los sistemas de acoplamiento de la estación están dañados. Los ralentizará. Sam se puso de pie, y su mente pasó al modo de crisis que lo había acompañado durante décadas de reparaciones de emergencia. El yate no funcionará. Habrán detectado su firma en el momento en que sus sensores recorrieron la estación. Intentamos correr. Nos vaporizarán. No correr, esconder. Él ya estaba moviéndose, mostrando esquemas en su tableta. La bahía de procesamiento tiene un blindaje radiactivo antiguo de cuando manejaban isótopos inestables. Si podemos potenciar los sistemas de sigilo del yate y estacionarlo detrás del escudo, sus sensores podrían pasarlo por alto. Eso es una locura. Eso es ingeniería. Vamos, soldado. Es hora de ver si todo nuestro trabajo valió la pena. Se movieron con una eficiencia desesperada. Años de entrenamiento tomando el control. La fuerza de Kalin permitió mover rápidamente las placas de protección mientras Sam reconfiguraba los sistemas del yate para minimizar su firma. Tuvieron que desmontar la mitad de las reparaciones que habían realizado, reduciendo la nave a un estado apenas funcional, pero podría ser suficiente para ocultarla de los sensores militares. Con 5 minutos de sobra, apagaron todo y esperaron en la oscura cabina del yate, escuchando la protesta del casco de la estación mientras el barco militar forzaba un duro atraque. A través de los sensores pasivos del yate, observaron cómo las tropas armadas se dispersaban por la estación y buscaban metódicamente. Los equipos de barrido no reportan señales de vida en las secciones principales. Una voz crepitó sobre las comunicaciones interceptadas. Comprobando la bahía de procesamiento ahora. Sam contuvo la respiración mientras los soldados entraban en la bahía. Sus luces brillaban en la maquinaria. El yate permanecía en silencio detrás de toneladas de plomo y acero invisibles a sus escáneres. Pero un soldado, más minucioso que los demás, comenzó a moverse hacia su escondite. Él nos va a encontrar, susurró Kalin, con el cuerpo tensándose para el combate. No,
dijo Sam en voz baja. Él no lo es. Extendió la mano hacia la baliza de emergencia del yate, un dispositivo que había reparado pero nunca había probado. Créeme, activó la baliza, pero no en el yate. A través de un relé que había instalado durante las reparaciones, la señal parecía originarse desde el lado opuesto de la estación. Inmediatamente, la atención de los soldados se desvió. Nivel de contacto 7, sección 12. Todos los equipos convergen. La bahía de procesamiento se vació mientras las tropas corrían hacia la señal falsa. La voz de Morrison resonó por toda la estación. Esa es ella. El patrón coincide con los protocolos de combate draenidas. Boxeador adentro. No hay rutas de escape. Durante 30 minutos, persiguieron fantasmas por la estación mientras Sam y Kalin esperaban en la oscuridad. Finalmente, la voz frustrada de Morrison anunció la retirada. Falso positivo. El híbrido estuvo aquí, pero se fue. Probablemente tomó una de las lanzaderas mineras para ampliar el patrón de búsqueda a los sistemas cercanos. Esperaron otra hora después de que el barco militar partiera antes de encender el yate. Kalin estaba temblando, no de miedo sino de rabia contenida. Nunca dejarán de cazarme, dijo. Incluso si corro hasta el borde del espacio conocido, me seguirán. Han decidido que soy un problema que necesita solución. Entonces lo solucionamos de otra manera, dijo Sam, con las manos firmes en los controles a pesar de todo. Tú mismo lo dijiste. El problema no es lo que somos. Es lo que no nos permitimos ser. Tú no eres solo un soldado y yo no soy solo un mecánico. Somos lo que decidamos ser a continuación. ¿Y eso qué es? Sam pensó en ello mientras realizaba la secuencia de arranque del yate, sintiendo que los motores respondían a su toque. Gratis. Somos libres. Este yate no está registrado a nombre de ninguno de nosotros. La estación está oficialmente fuera de la red. No existimos ahora mismo. Podríamos ir a cualquier parte. Sé cualquiera. Seguirán buscando. Déjalos mirar. El espacio es grande y este yate es pequeño. Sabemos cómo escondernos, cómo arreglar las cosas, cómo sobrevivir. Entre tus habilidades de combate y mi ingeniería, podríamos desaparecer en la oscuridad y nunca ser encontrados a menos que quisiéramos. Kalin lo estudió con esos ojos dorados, viendo algo que no esperaba. No eres el mismo hombre que vino aquí a morir. No eres la misma mujer que se escondía aquí para detenerse. ¿Qué cambió? Sam señaló el yate que los rodeaba, que se mantenía unido gracias a la improvisación y a una obstinada negativa a rendirse. Arreglamos algo que estaba roto. Resulta que eso nos incluye a nosotros mismos. Los motores del yate se pusieron en marcha a plena capacidad, zumbando con una potencia que no debería haber sido posible dado con lo que habían tenido que trabajar. Pero la imposibilidad era simplemente otro problema de ingeniería si se lo miraba correctamente. Entonces, ¿a dónde vamos? Kalin preguntó. Hay una colonia en las afueras, dijo Sam, mientras sacaba las cartas de navegación. Nuevo refugio. Están terraformando un mundo desde cero. Necesitan todas las habilidades que puedan conseguir. No se hacen preguntas sobre el pasado, solo sobre lo que puedes aportar al futuro. Mecánicos y especialistas en seguridad siempre son bienvenidos. Especialista en seguridad es una forma elegante de decir ex-soldado de choque. Y mecánico es una forma agradable de decir el tipo que arregla cosas que no deberían tener reparación. Todos tenemos nuestros eufemismos. Kalin se rió. Ese sonido como de vidrio roto que Sam había aprendido que significaba diversión genuina. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Vine aquí absolutamente seguro de que estaba acabado. Sin dudas, sin segundas ideas. 3 años de soledad para asegurarme de que realmente hablaba en serio. Y ahora estoy sentado en un yate sostenido con equipo de minería y determinación al lado de un mecánico suicida que acaba de burlar a un escuadrón de la muerte militar, planeando volar a una colonia de la que nunca he oído hablar para comenzar una vida que nunca imaginé. Ella negó con la cabeza y sus cuernos iluminaron las luces de la cabina.
Y se siente bien. No es perfecto, no está curado, pero sí es correcto. Mi hija solía decir que las cosas rotas podían ser hermosas si las mirabas bien, dijo Sam, iniciando la secuencia de lanzamiento. Supongo que ella también tenía razón en eso. El yate despegó de la bahía de procesamiento, dejando atrás la estación moribunda. A través de la ventana trasera, la vieron encogerse. Este monumento a los finales que se había convertido en cuna de los comienzos. La estación continuaría su decadencia, hasta desintegrarse y caer al planeta. Pero su propósito se había cumplido una última vez, no como un lugar para procesar el asombro, sino como un lugar para procesar el dolor, transformándolo en algo más. Te das cuenta de que Morrison descubrirá que estamos vivos si no encuentra mi cuerpo, dijo Kalin mientras despejaban el pozo de gravedad de la estación. Déjalo. Para cuando retroceda, estaremos en el hiperespacio. Nuevos nombres, nueva matrícula de nave, nuevas vidas. El Sam Rohr que vino a esa estación a morir. Lo logró. El hombre que pilota esta nave es otra persona. ¿Y quién es? Sam activó el hiperimpulsor. Estrellas que se extendían en líneas mientras la realidad se curvaba a su alrededor. Alguien que aprendió que detenerse no es lo mismo que terminar. A veces es solo cambiar de dirección. El yate saltó al hiperespacio, transportando a dos personas que descubrieron lo contrario. La muerte no era vida, sino propósito. Tras ellos, la estación continuaba su lenta espiral hacia la destrucción. Delante, New Haven los esperaba con la promesa de nuevos comienzos y sin preguntas. Pero en el presente, en el yate imposible que se mantenía unido gracias a piezas recuperadas y una tenaz esperanza, Sam y Kalin habían encontrado algo que ninguno de los dos había buscado. Un mecánico que arreglaba cosas y un soldado que las protegía, rotas de la forma correcta para encajar a la perfección. El viaje a New Haven les llevó 3 semanas a través del hiperespacio. Tiempo que emplearon en reparar adecuadamente lo que habían hecho con prisa durante su escape. Sam enseñó a Kalin ingeniería básica. Sus garras demostraron ser sorprendentemente hábiles para trabajos delicados una vez que aprendió a controlar la presión. Le enseñó conciencia de combate, a interpretar las situaciones y a las personas como él interpretaba los sistemas mecánicos. No solo estás arreglando la nave, observó un día, viéndolo reconstruir completamente una placa de circuito de memoria. Estás mejorando su hábito, admitió Sam. Cuando Angela estuvo enferma, no pude arreglarla, pero sí todo lo demás. Su silla de ruedas la modificó hasta que pudo subir escaleras. Su aparato de respiración mejoró la eficiencia. En un 30%. Los controles ambientales de su habitación los hacían responder a sus ritmos biológicos. No podía curar el cáncer, pero podía manipularlo. ¿La ayudó? Sí. ¿A mí? No. Porque al final me quedé sin cosas que arreglar y aún así murió. Dejó las herramientas, mirándose las manos con cicatrices. Por eso compré la estación. Pensé que si no podía arreglar lo único que importaba, no merecía arreglar nada. Pero tú arreglaste el yate. Nosotros arreglamos el yate, corrigió. Y tal vez esa sea la diferencia. No arreglar cosas para evitar lidiar con la pérdida, sino arreglar cosas porque así soy. Angela lo sabía. Lo último que me dijo fue, sigue construyendo, papá. Así es como se honra a los quebrantados. Kalin extendió un ala, revelando un desgarro en la membrana que había sanado mal. ¿Puedes arreglar esto? Era más que una pregunta sobre el ala. Sam estudió el daño, su mente ya calculaba soluciones. Sí, creo que puedo. El procedimiento duró 6 horas y se utilizaron equipos médicos modificados y técnicas que Sam inventó en el lugar. Cuando terminó, el ala de Kalin se extendió completamente por primera vez en años, con la membrana completamente abierta y entera. Ella voló en la pequeña bahía de carga del yate. Ella realmente voló. Su risa resonó en las paredes mientras volvía a aprender lo que su cuerpo podía hacer cuando no estaba roto. Sam observó desde la puerta,
sintiendo algo en el pecho que pensó que había muerto con Angela. No es exactamente felicidad, sino posibilidad. La posibilidad de que mañana sea mejor que hoy. Cuando abandonaron el hiperespacio cerca de New Haven, eran personas diferentes a las que eran cuando partieron. No curado sanar era una palabra demasiado simple para lo que se habían convertido. Transformado, tal vez, o simplemente revelado. Capas de daño y defensa eliminadas para mostrar lo que siempre había estado debajo. New Haven era todo lo que los materiales promocionales de la colonia habían prometido, y nada parecido a lo que esperaban. Un mundo que se estaba construyendo desde cero, donde todos huían de algo y se dirigían hacia algo más. El oficial de registro apenas miró sus credenciales obviamente falsas, estaba más interesado en sus habilidades enumeradas. Mecánico y especialista en seguridad. Gracias a las estrellas. Hemos derribado 3 rastreadores mineros y la vida silvestre local sigue poniendo a prueba nuestro perímetro. Ustedes dos son exactamente lo que necesitamos. Se les asignaron habitaciones adyacentes en el sector técnico de la colonia, una ubicación que parecía como si el universo les estuviera guiñando un ojo. Sam se puso inmediatamente a trabajar en el equipo de minería, encontrando la misma alegría en la resolución de problemas que lo había mantenido con vida durante décadas. Pero ahora estaba atenuado por algo más, un propósito que iba más allá de la solución inmediata. Kalin se hizo cargo de la defensa de la colonia. Su apariencia inicialmente asustó a los colonos hasta que se dieron cuenta de que la mujer dragón de 7 pies estaba de su lado. Los niños, como suelen hacer los niños, fueron los primeros en adaptarse. En una semana, les estaba enseñando defensa personal básica. Su apariencia temible se volvió familiar y luego querida. 3 meses después de su nueva vida, Sam encontró a Kalin sentado en el techo de su habitación. Alas extendidas para captar la puesta del sol de las estrellas binarias de New Haven. Sus escamas literalmente brillaban mientras absorbían la energía, haciéndola parecer una criatura de fuego viviente. ¿Remordimientos?, preguntó, sentándose a su lado. ¿Sobre irte? No, tal vez sobre el tiempo que tardó en encontrarlo. Ella se giró para mirarlo y él vio paz en esos ojos dorados. Pasé 3 años en esa estación, convencido de que estaba demasiado roto para funcionar. Resultó que simplemente estaba en el contexto equivocado. Ambos lo éramos. Morrison todavía me está buscando. Ayer intercepté una bala. Me han clasificado como armado y peligroso, posiblemente tomando rehenes. Al parecer creen que te secuestré. Sam se rió tan fuerte que asustó a los pájaros locales y los hizo volar. ¿Secuestrado? Bien. Porque claramente me obligaron a reconstruir ese yate y volar aquí contra mi voluntad. Se suponía que morirías en esa estación. Morí en esa estación. El Sam Rock que quería dejar de existir nunca se fue. El hombre sentado aquí es otra persona. Alguien que arregla las cosas porque puede, no porque tiene que hacerlo. Alguien que encontró una pareja que le hace querer ver el mañana. Compañero, repitió Kalin, saboreando la palabra. Me gusta eso. No es salvador. No rescatado, solo ingeniería y seguridad asociadas. Hacemos un buen equipo. Hacemos un buen trabajo en todo, corrigió. Y Sam no pudo discutirlo. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos púrpura y dorado que combinaban con las escamas de Kalin, Sam pensó en Angela. Le habría encantado este lugar, este nuevo mundo construido por gente rota que se negaba a seguir rota. Le habría encantado Kalin, habría pasado horas preguntando sobre la bioingeniería, las modificaciones de combate, la absoluta imposibilidad de su existencia. Pero sobre todo, le habría encantado que su padre hubiera encontrado una razón para seguir construyendo. La emergencia llegó 6 meses después. Una señal de socorro de una nave de carga que había sufrido una falla catastrófica del motor y caía hacia la gravedad del planeta. Bueno, las lanzaderas de rescate de la colonia eran demasiado pequeñas, demasiado lentas.
Necesitaban algo con potencia y un piloto lo suficientemente loco como para intentar una intercepción orbital con una nave moribunda. Sam y Kalin intercambiaron una mirada a través del centro de mando donde habían sido convocados. Sin palabras, ambos sabían lo que tenían que hacer. El yate, su creación imposible, era la única nave capaz del rescate. Sam continuó modificándolo, añadiéndole mejoras con cada sueldo de la colonia. Ahora era más rápido, más resistente, equipado con equipo de salvamento e instalaciones médicas, aún mantenido gracias a la ingeniería creativa y la determinación, pero con una funcionalidad impecable. Tendremos que igualar su rotación compensando la resistencia atmosférica, dijo Sam, mientras ya realizaba los cálculos. Y tendré que trasladar físicamente a los supervivientes si sus sistemas de atraque se ven comprometidos, añadió Kalin, flexionando alas capaces de soportar el vacío espacial durante breves periodos. El administrador de la colonia los miró. Hablan de algo que nunca se ha hecho con éxito. Es la primera vez, dijo Sam. Además, imposible es solo otro problema de ingeniería. Despegaron en menos de una hora. El yate respondió al toque de Sam como una extensión de su voluntad. La nave de carga se tambaleaba, su tripulación de 37 refugiados de una colonia fallida se enfrentaba a la muerte por impacto o fallo del soporte vital. Las lanzaderas de rescate solo podían observar cómo Sam guiaba el yate a través de un hueco en el campo de escombros que no debería haber sido navegable. Allí, señaló Kalin. Puente del casco, cubierta 4. Puedo entrar por ahí. Tendrás 90 segundos antes de que necesites volver. Y lo sé, solo manténos firmes. Pasó por la esclusa de aire sin traje. Las modificaciones de su cuerpo le permitieron sobrevivir brevemente en el vacío. Sam la vio saltar a través del vacío entre naves, con las alas desplegadas para controlar su trayectoria, las garras aferrándose al casco desgarrado de la nave de carga. Desapareció dentro, y él contó segundos que parecieron horas. Salió con 2 niños apretados contra su pecho, con alas alrededor de ellos como protección. De vuelta al yate, dentro de la esclusa de aire, y luego inmediatamente de vuelta a por más. 7 viajes hizo, cada uno llevando su biología al límite, sus escamas comenzando a agrietarse por la diferencia de presión. En el último viaje, sacó a 5 personas a la vez. Su fuerza fue lo único que las mantuvo juntas mientras volaba a través del vacío. Apenas logró regresar, colapsando en la esclusa de aire cuando Sam inició la presurización de emergencia. Tenía las escamas fracturadas, las alas desgarradas, pero sonreía. 37, jadeó. Los atrapó a todos. Aterrizaron. A una bienvenida de héroe. Pero ni Sam ni Kalin se quedaron para la celebración. Estaban demasiado ocupados en la enfermería. Sam reparaba cuidadosamente el daño en las alas de Kalin mientras ella fingía que no dolía tanto. Podrías haber muerto, dijo en voz baja, sellando otra fractura de escama. Tú también pudiste. Ese vector de aproximación era imposible. Lo imposible es simplemente otro problema de ingeniería. Lo sé. Me has contagiado tu optimismo, y me has contagiado tu valentía. Somos una pareja de infecciones. Entonces se miraron. 2 personas que se habían encontrado al final de todo y habían descubierto que, en realidad, era el principio. Sam pensó en la estación donde se conocieron, probablemente dispersa por la superficie de ese planeta sin nombre. Pensó en el hombre del que había estado tan seguro de que detenerse era la única opción. Ese hombre tenía razón en cierto modo. Necesitaba detenerse. Dejar de huir del dolor. Dejar de definirse por lo que no podía arreglar. Dejar de creer que estar roto significaba inservible. Kalin también necesitaba detenerse. Dejar de esconderse. Dejar de aceptar las definiciones de los demás sobre lo que era. Dejar de creer que ser diferente significaba estar solo. Se detuvieron. Y al detenerse, se encontraron un propósito, encontraron un hogar. Hola, Sam, dijo Kalin mientras terminaba la última reparación. Sí,
Gracias por el yate, por el rescate, por todo, pero sobre todo por verme como algo más que un arma o un problema por resolver. Gracias por verme como algo más que un mecánico con ganas de morir. Somos mucho más que lo que pensábamos que éramos. Somos exactamente lo que necesitábamos ser. Los hijos de New Haven se alzaban al salir finalmente de la enfermería, pintando la colonia de tonos dorados y posibilidades. Tenían trabajo que hacer. Sam con sus reparaciones y mejoras, Kalin con sus protocolos de seguridad y programas de entrenamiento. Pero primero, se sentaron en el tejado de sus aposentos, observando cómo la luz se extendía por un mundo construido por personas que entendían que a veces había que romper por completo antes de poder reconstruir algo mejor. El yate se encontraba en la plataforma de aterrizaje bajo ellos. Su creación imposible, su prueba de que las cosas rotas podían volar si se sabía dónde aplicar los arreglos adecuados. Los había traído a este momento, a esta vida que ninguno había imaginado, pero que ambos necesitaban. ¿Y ahora qué?, preguntó Kalin. Ahora vivimos, dijo Sam simplemente. Arreglamos cosas. Protegemos a la gente. Construimos algo que vale la pena tener. Honramos a los rotos al volvernos completos. No es así como dice el dicho. Es ahora, rió, con ese sonido como campanillas de viento hechas de vidrio roto que se había convertido en música para sus oídos. Su ala sobre su hombro, cuidadosa con sus garras, protectora y cálida. Se sentaron allí mientras el mundo despertaba a su alrededor. Dos personas que habían comprado entradas para un final y de alguna manera encontraron un comienzo. En algún lugar del vasto cosmos, el fantasma de una estación moribunda giraba en el espacio vacío, un monumento a las transformaciones. Y en New Haven, un mecánico y una mujer dragón continuaron su trabajo de construir algo de la nada, demostrando cada día que las cosas más bellas a menudo se ensamblaban a partir de las piezas más rotas, unidas con creatividad, determinación y la inquebrantable creencia de que valía la pena ver el mañana. Habían llegado tan lejos desde aquella estación moribunda, desde aquel final planeado, desde aquella cuidadosa orquestación de fallos del sistema. Pero en realidad, seguían haciendo lo mismo de siempre. Sam todavía estaba arreglando cosas. Kalin todavía estaba librando batallas. La diferencia fue que ahora lo hicieron juntos por razones que importaban en un lugar que los necesitaba. La colonia creció a su alrededor, moldeada por sus contribuciones. La ingeniería de Sam hizo la vida más fácil, más segura y más sostenible. La protección de Kalin permitió que las familias pudieran dormir tranquilas y que los niños pudieran jugar sin miedo. Se convirtieron en pilares de la comunidad sin quererlo, simplemente por ser ellos mismos. Y tarde por la noche, cuando el trabajo estaba hecho y la colonia dormía, se sentaban en la cabina del yate y recordaban, no con tristeza sino con asombro, el viaje que los había traído hasta allí. Dos personas que habían renunciado a la vida, se encontraron en un lugar destinado a morir y eligieron en cambio vivir. El universo era vasto, lleno de cosas rotas y personas rotas. Pero Sam y Kalin habían aprendido el secreto que Angela había intentado enseñarles, que estar roto no significaba ser inútil. Simplemente significaba que había que ser creativo con las soluciones. Y a veces, si tenías mucha suerte, encontrabas a alguien cuyos bordes rotos encajaban perfectamente con los tuyos, creando algo más fuerte de lo que cualquiera de los dos podría hacer por separado. Eran mecánicos y soldados, reparadores y protectores, socios en el sentido más estricto. Eran la prueba de que los finales podían convertirse en comienzos si uno tenía el coraje de girar la llave. Y en el yate imposible, sostenido con piezas rescatadas y una tenaz esperanza, tenían todas las pruebas que necesitaban de que cualquier cosa podía volar si uno se negaba a dejarla caer.